Aquí comienza Marquemos un Norte, periodismo alternativo, movimiento originario por la vida, el planeta y los derechos humanos. Marquemos un Norte, nuestro norte es el sur. Conduce Ricardo Silva. Muy buenas noches para todos. Aquí estamos nuevamente para invitarlos a que marquemos un norte con la referencia que nuestro norte es el sur. Mi nombre es Emilio Santiago, maestro. Tenemos una radio en la Escuela Normal Bilingüe Intercultural de Oaxaca. Urrule, Patagonia, Argentina. Llamo Ángeles Pascual, vengo del estado de Hidalgo, de la radio comunitaria cultural en el Valle del Mezquital, en San Ildefonso. Están cordialmente invitados a que escuchen Marquemos un Norte. Pero hay gente que en mi tierra todavía no entendió que con muy poquito alcanza a vivir con esperanza, que algún día lo entendieran. Yo no pierdo la ilusión, alcanza con que se ponga la mano en el corazón. Bueno, aquí estamos nuevamente por la 87.7 Ciudad de la Costa FM. Realmente reconfortado por este 11, 12 y 13 de abril que acudimos a Salsipuedes, a Taytacurá, donde compartimos con todos los hinchalaces, con nuestros hermanos charrúas y también con mucha gente que comparte nuestro sentimiento y también nuestra cosmovisión, que es una forma de ver el mundo y interactuar con la Madre Tierra. Realmente satisfecho de esa recorrida, de ese acto que nos tocó y nos dieron la responsabilidad de conducir ahí en el memorial de Salsipuedes. Vamos a compartir ese material que trajimos, el cual grabamos, ese acto que se sintió en lo más profundo del corazón, nuestro sentimiento originario y profundamente charrúa. Vamos a escuchar la intervención de la representante de la Intendencia, Gonzalo Abella como historiador, Mónica Michelena, delegada del Fondo Indígena de Uruguay, representando a El Conacha y a todos los hermanos, a todos los hinchalaces, y después hablamos un poco nosotros de la palabra dada y de lo que fue la campaña por el convenio 169 de la OIT, Organización Internacional del Trabajo. Vamos a compartir esos audios. En este momento está llegando Daniel Marzorati, al cual le damos la bienvenida. Buenas noches, Daniel. Buenas noches, Ricardo. Vamos a escuchar los primeros audios de Salsipuedes. Adelante, Matías. Que los gurises se casen. Un pequeño, muy pequeño texto, en este caso es una pequeña estrofa de un poema de nuestro autor nativista Fernán Silva Valdés. Hablaba del indio y decía, nosotros decimos del aborigen, modelado en barro de rebeldías, pasa como una sombra, desnudo y ágil, por los senderos ásperos de la leyenda, esbelto, musculoso, retobado en hastío. Entre el cobre y el rojo estaba su color. Una señal de guerra le hacía punta a su instinto, y entonces por sus venas, en vez de correr sangre, corría sol. Gracias por estar hoy compartiendo estos momentos. Sin duda es un momento de reafirmar la identidad, y qué mejor que hablar de la nación charrúa y ver ese cartel, somos charrúa, un pueblo que sigue de pie, Bascuadé Inchalá, que es levántate, hermano. Vamos a invitar para que comparta este momento con nosotros al historiador maestro Gonzalo Abella. Bueno, una vez más, en esta tierra sagrada,
donde comenzó una historia trágica que no podemos olvidar, a los héroes y tampoco podemos olvidar a los responsables. Todo tiene que estar hoy aquí, porque si la estatua del genocida todavía nos ofende desde Tres Cruces, si el departamento del norte, que tendría que llamarse Riberas del Cuñapirú, todavía se llama Riberas por Bernabé, entonces esta reafirmación no es solo memoria, es ante todo compromiso. Reescribiremos la historia como la querían nuestros ancestros. Ese es nuestro juramento al pueblo charrúa hoy presente aquí. Eso en primer lugar. En segundo lugar, ¿qué charrúas cayeron en Salsipuedes? Eran un pueblo de la tierra que habían hecho una experiencia privilegiada. Habían visto a los indios formar el escuadrón y aprontar los morenos el corazón. Eran herederos de aquel sueño fraterno para el cual los charrúas no tuvieron que cambiar nada, tuvieron simplemente que ser ellos mismos. Y ese sueño fraterno empezó a entregar tierras en 1815. Y el gobierno de Fructuoso Rivera decidió que los únicos títulos de propiedad legítimos eran los títulos de la colonia, los títulos del latifundio. Y entonces la gente, los negros, las familias humildes que habían recibido tierras, ¿a quién le fueron a pedir ayuda? ¿Quién era el grupo más heroico y más organizado estando Artigas ya en Paraguay? ¿Quiénes eran las únicas personas que podían proteger a los desvalidos? Era la Duar Charrúa. Y si se quería consolidar el latifundio, ¿a quién había que destruir? ¿A quién había que disolver? Eran las comunidades charrúas. Lo que empieza en Salsipuedes en 1830, que sigue en el Infiernillo, en el Paso Bautista, en la estancia del viejo Bonifacio, allá en el Queguay, donde encerraron a mujeres y niños y el ejército los fusiló por la ventana. Es el comienzo del terrorismo de Estado en este país. Son los primeros niños desaparecidos, secuestrados para ser entregados a las familias ricas de Montevideo, para que olvidaran su idioma. Pero ¿quién ganó en el corazón de los orientales en Salsipuedes? ¿Ganó acaso el tirano y sus sanguinarios seguidores? ¿O en el pueblo oriental ganó para siempre el corazón charrúa como orgullo de nuestra identidad mestiza? Por eso, en este momento que nos duele que la gente siga abandonando la tierra expulsada y nos amenaza la megaminería y nos amenazan terribles crueldades, Patria Charrúa presente, aquí estamos, no nos moverán y seguiremos adelante por los sueños de Artigas, por los sueños de la patria artiguista. Arriba, vamos arriba, alza si puedes. Sin duda que la historia no es una línea recta. Nuestra cosmovisión originaria charrúa hablaba que los tiempos, tanto el pasado, el presente como el futuro, convivían. Y decir que nuestros ancestros están en el pasado es un grave error, que es la visión de la cultura occidental. Nuestros ancestros están adelante, estuvieron ellos aquí nosotros y nosotros venimos después. Por eso esa línea recta de los tiempos para los originarios es inexistente. Queremos invitar para que comparta sus palabras y su presencia que habla de lucha a una hermana, a una hinchalá, delegada frente al Fondo Indígena por el CONACHA, el Consejo de la Nación Charrúa, Mónica Michelena. Estaba llamando los espíritus de nuestros ancestros. Hay una crónica que habla del tiempo de Zapicán.
Zapicán fue un gran cacique que fue el primero en enfrentarse con los españoles, porque en realidad cuando llegaron los invasores, los primeros navegantes que llegaron a estas costas, los charrúas, los guenoas, los recibieron con comida, con pescado, con cánticos, los recibieron de brazos abiertos. Ya en 1573, ya ahí los charrúas, nuestros ancestros, empezaron los enfrentamientos, cuando se dieron cuenta que no venían como amigos, como hermanos, sino que venían con grandes intereses. Y hay un verso que me gusta mucho de Martín del Barco Centenera, que era un cura que venía con la presión de Guaray, que dice así: el zapicano ejército venía con trompas, que son las caracolas, y bocinas resoplando. Al sol la polvadera oscurecía, la tierra del tropel está sonando. Imagínense, en esa época no estaba introducido el caballo siquiera. Venían corriendo, caminando con las caracolas, con las trompas, resoplando. Hacían sonar la tierra con su bravura al enfrentarse con el invasor. Esa bravura que hoy nosotros seguimos teniendo, pero ya usamos la caracola de otra forma, de una forma de como un llamado. Nosotros recreamos porque sentimos que es importante, es muy importante retomar nuestras costumbres. Ya no vamos a vivir como nuestros ancestros, pero sí vamos simbólicamente a recordarlos con el sonido de las trompas, de las caracolas, y hoy también de las guampas. Hay otra crónica que dice que de 1825, que un criollo escribe de los charrúas que él convive 5 meses con ellos. La señal de que el enemigo se acerca es un guerrero que toca la trompa y da la señal, mientras los más jóvenes guerreros se ponen a danzar uno detrás de otro, haciendo una danza de guerra, aprontándose. Y mientras las mujeres detrás se arrodillan en la tierra y se ponen a cantar, dice, de un modo tan lúgubre y triste que hace enternecer. Imagínense ya en 1825, ya cuando Artigas en el Paraguay ya no tenían más protección de nadie, no tenían el amparo de Cuaraí Guazú, el gran hermano Artigas. Y esas mujeres que lloraban porque sus guerreros se iban a la guerra, se lamentaban antes porque sabía que iban a perder a sus maridos, a sus hijos. Imagínense después al si puedes, esa vil emboscada. Imagínense las mujeres charrúas, como cuenta una carta que le manda las damas de la alta sociedad a Rivera, para decir que se apiada de esas mujeres que no pueden soportar ya el llanto de las mujeres charrúas en la puerta de la ciudadela, arrancándose el pelo de dolor cuando le arrancan los hijos de pechos de sus brazos. Y estas damas que se solidarizan, porque también son madres, le piden a Rivera que devuelvan a esos niños a sus madres, cosa que nunca hizo. Y esos niños son nuestros tatarabuelos, son nuestros bisabuelos y tatarabuelos y chosnas, somos de ellos. Nuestros antepasados fueron los repartidos en las estancias. Mi madre, por ejemplo, de Sarandí del Chi, no pudo ir a la escuela, a los 5 años se fue a trabajar a las estancias, no tuvo niñez trabajando de una estancia a otra. Esa es nuestra historia actual. Seguimos reproduciendo, somos, ¿verdad?, también los más de abajo, los que seguimos siendo las peones y las criadas y las sirvientas de las estancias, como mi mamá fue. No está muy lejos la historia continúa. Y hoy en día tenemos que empezar a luchar por nuestros derechos legítimos. Hoy estamos luchando desde el Consejo de la Nación Charrúa para que se apruebe el convenio 169 de la Organización del Trabajo, porque es el único convenio que aplica los derechos de los pueblos indígenas, derechos colectivos, derechos a nuestra propia identidad, a que en la escuela le enseñen a nuestros hijos la verdadera historia, esa historia que está, ¿verdad?, ocultada. No podemos ocultarla más. Ya sale, brota desde nosotros mismos. Ese derecho a la identidad que tienen nuestros niños. Cada niño que nace tiene que tener un charrúa en el corazón.
esos derechos a decidir nuestro futuro como charrúas, como pueblo que somos, que estamos vivos, que seguimos, que tenemos una continuidad histórica, que nos han sido transmitidas costumbres de generación en generación. Por eso estamos luchando. Hoy en día, hace muy pocos días, me ofrecieron ser asesora de pueblos indígenas en el Ministerio de Relaciones Exteriores. Consulté a mis hermanos de Conacha y me dijeron, sí, tenemos que ocupar esos espacios porque nos pertenecen, porque de esos espacios quizás vamos a ver, vamos a probar, podamos empezar a cambiar de a poquito y a empezar a incidir en las políticas hacia nosotros mismos. En el último censo nacional, el Conacha luchó para que se haga una pregunta dirigida a todos los descendientes de charrúas, preguntando por su ascendencia indígena. Y el 5% de la población uruguaya dijo sí, con mucho orgullo y dignidad. Sí, tengo raíces indígenas. Sí, tengo raíces que me enorgullecen. Soy indígena del hoy, soy charrúa de hoy. 5% representamos 160.000 uruguayos que dijimos sí en el censo y nos tienen que valorar y escuchar. No somos pocos, somos muchos y cada vez vamos a ser más. Y voy a despedirme en unas palabras pequeñas en nuestra lengua que tenemos que empezar a recuperar. Nisiajalaná, Pascuadei Jou, Bilu Giraí, Pascuadei Jou, Bilu Giraí. Giraí nace pe, Pascuadei Inchalá. Y dice a Jalaná, quedémonos quietos y levantemos nuestros ojos a la hermosa luna. La luna, nuestra hermana luna, nos dará mucha sabiduría. Pascuadei Inchalá, levantémonos hermanos, Pascuadei Inchalá. Más allá de la historia escrita, existe la historia oral. Y con nuestros abuelos hemos conversado y hablado mucho, que cuesta mucho que esos ancianos, esos ancestros, hablen. Y la razón era que después del genocidio ocurrido aquí, se le dijo a cada niño que ocultara ser charrúa, que no hablara su lengua, porque la matanza seguía. Bernabé Rivera se encargó de perseguir a los que escaparon y algunos que no habían asistido a Sal Si Puedes porque ya desconfiaban de Frutos, como le decían a Fructuoso Rivera. La palabra de esos mayores a los niños caló muy profundo hasta llegar a una razón de que nos llevara en contra ese motivo a los charrúas de hoy. Por eso no nos contaban, porque hicieron silencio, y uno de los valores fundamentales, pueblo, nación charrúa, era la palabra dada. Entonces, ese silencio hoy nos juega en contra para recuperar nuestra identidad, nuestra historia, y de a poco lo hacemos. Como decía Mónica, recuperar nuestra lengua. Tenemos entre 80 y 100 palabras que de alguna manera, recuperando esa cultura, se han hecho canciones, se han escrito cosas muy interesantes por hermanos. Y eso es lo importante, nuestra identidad y la lucha por ese rescate que es continua y seguirá en esta historia. Queremos compartir un pique, que así le llamamos, que lo hizo el sector de comunicación del Conacha, cuando continuamos, mejor dicho, esta lucha porque se ratifica el convenio 169 de la OIT, que habla de los derechos de los pueblos originarios, y en Uruguay no hay una ley para los pueblos originarios, que hace unos años atrás nos llamábamos descendientes o con ascendencia charrúa, indígena en general, y no hace mucho decidimos llamarnos charrúa y punto. Muchos nos dicen, no existen más los charrúas, fueron exterminados. Yo siempre pongo el ejemplo de la lucha afrodescendiente en Uruguay, y que le digan que en su momento a Marta Gularte, a Katy Gularte, al negro Rada, que no son negros porque tienen cruza, en su ascendencia tienen blanco y negro, que le digan que no son negros, a ver qué pasa, ¿no? Van a tener un lío bárbaro. Por eso hay que considerar que más allá que uno tenga una ascendencia europea, que somos mezcla,
y también originaria, tenemos el derecho, y es un derecho humano, de decidir quién somos y hacia dónde vamos. Y somos la nación charrúa y somos charrúas de hoy. Vamos a compartir este pique que es, en este caso, por el censo, recordando el censo que hablaba Mónica. Soy el indio Paco en el último censo en Uruguay, casi el 5% se reconoció como descendiente originario. Son alrededor de 160.000 personas que hoy no tienen ni una ley que hable de sus derechos. El convenio 169 de la OIT por los derechos de los pueblos originarios. Porque la garra charrúa es mucho más que un pueblo uruguayo. Saldaremos esta deuda histórica que tiene el Uruguay con los originarios de estas tierras. CONACHA, Consejo de la Nación Charrúa. Y se nos viene el Mundial, y siempre se habló de esa garra charrúa, de no dar nunca nada por perdido, de haber logrado esa hazaña en el Maracaná, y ahí escuchábamos, en este caso era el gol por Solé del 50, perdón. Hay gente que tiene en la memoria, ¿no? Y es una identidad, no solo de los que nos reconocemos como charrúa, sino de un pueblo. Por algo se habla de la garra charrúa en el fútbol, por esa entrega, por esa pasión, por nunca dar nada por perdido. Eso es un charrúa. No nos sentimos ofendidos porque sea así, nos sentimos orgullosos. Por detrás de mi voz, escucha, escucha. Recordar nuestra cultura ancestral es la forma determinante de nuestra existencia. Viene detrás de lejos, viene de sepultadas bocas y canta. Dicen que no están muertos, los escucha, mientras se alza la voz que los recuerda y canta. Bueno, ahí teníamos el comienzo del acto en el memorial, ahí en Sal Si Puedes. Vamos a hacer la primera pausa y enseguida estamos nuevamente con ustedes. Por detrás de mi voz, escucha. Soy Tulubalá, del pueblo ancestral Misac, departamento del Cauca, Colombia. Mayelan, Alenra, marquemos el norte, a todos los oyentes que están escuchando y amplificando esta importante medio de comunicación. Hola, soy Eva Tanco, soy española, estoy estudiando para indígena y desde el sur les invitamos a seguir escuchando Marquemos un Norte.